Al paso de los años, se está construyendo una extraña y falsa perspectiva, y era inevitable. Para eso sirven los años, para construir falsas perspectivas. Que el movimiento 68 emerge de una sociedad estudiantil altamente politizada, que reacciona frente a la primera muestra visible del autoritarismo estatal, del poder díaz-ordazista, con la rebelión. Y no es así, se los juro, por mi madre, bohemios, no hay tal. El nivel político del estudiantado 68ero, incluida la universidad y mucho más, en las preparatorias, en las escuelas del poli, en las normales, en Chapingo, no éramos una masa politizada respuesta o preparada o dispuesta para la rebelión, que en la medida en que surgió la primera chispa incendiamos la pradera. Éramos normalitos. Y esto quiere decir una composición no muy diferente a la de nuestros días, o a la de la siguiente década, a la de los 70s o la de los 80s. Me sorprende siempre la mirada entre admiración absoluta y nostalgia por el pasado que no tienes, porque al fin y al cabo la nostalgia se cosecha en el pasado, no en el futuro, del joven estudiante que dice, pero el 68, entonces, bueno, pues el mito es el mito, pero no había tal. Los veteranos que aquí están en esta sala lo pueden decir justamente, a no ser que ellos hayan sido atrapados también por la nostalgia, porque la nostalgia es autoconstructiva y es de autoconsumo. Pero esta gran masa de estudiantes que se habían congregado en la educación media y superior, producto del auge económico de las 2 últimas décadas, donde hijos de obreros y campesinos habían podido acceder a la educación media y superior, no era una masa vibrante que cantaba la Internacional en lugar de los 3 cochinitos antes de irse a dormir. Era una masa de composición múltiple donde interactuaban influencias de lo más variado. Quizás los únicos puntos de coincidencia es que cuando se enamoraban eran cursis y cantaban canciones de Manzanero, y compartían el amor clandestino o público por las canciones de Cuco Sánchez y José Alfredo Jiménez, sin haberle descubierto la beta policíaca, la beta subversiva clandestina que está en José Alfredo y en Cuco Sánchez. Si a fin de cuentas venimos de la nada, a la nada por Dios que volveremos, Dios con minúscula, era Hegel puro, pasado por Sartre y arrebado a Marx, pues, ¿no? O si te hablan de amor y de ilusiones, es preciso decir otra mentira, te diré que llegué de un mundo raro y se pone énfasis en el raro. Y era la reivindicación que tardaría 20 años en emerger de la sociedad homosexual, el mundo raro, que José Alfredo jamás había permitido convocar. Su mundo raro era el de las esquinas de las cantinas, hombre. Pero toda proposición ideológica es multiinterpretativa y puede adquirir contenidos de acuerdo a la sociedad que la hace suyos. Compartíamos el gusto, en el caso de los universitarios, por las tortas de Coyoacán, fabricación suprema de la gastronomía mexicana. Compartíamos el interés profundo por el rock and roll, con los bichos raros que les gustaba Mozart o Beethoven, pero pues eran los monstruitos del circo. Y esos mismos monstruitos ligaban con Gilbert Bécaud y Charles Aznavour,
no con Manzanero, pero pues seguían siendo los monstruitos. En puntos de coincidencia de una sociedad construida por adolescentes de 15 a 25 años, había voluntades de futuro, sí, siempre las hay generacionalmente. Básicamente la voluntad común a todo conglomerado estudiantil, que es si logras soportar el aburrimiento de lo que tus profesores te enseñan, vas a tener un título, con un título vas a tener una carrera, con una carrera vas a ser adulto. Todavía lo dominante era, y nos vamos a casar y vamos a tener 2 hijos, uno que se llama Raquelita y otro Raulito. O sea, los designios de futuro eran muy pinchemente de clase media, pues, ¿no? De clase media construida o en proceso de arribo. Piénsese que en un salón de clases de ciencias políticas, donde nos conglomerábamos unos 70 estudiantes, la composición de hijos de campesinos y de proletarios era alta. Sorprendentemente, habían llegado las clases subalternas a que les tocara a sus hijos ser profesionales. Entre mis compañeros, pues, uno compartía tiempos y comía en casas de compañeros con cierta frecuencia, y el fenómeno era que los hijos de la clase media compartíamos con la hija de una verdulera en el mercado de San Cosme, con el dueño de una pequeña tlapalería, tan pequeña que tenía que hacer maromas para encontrar los cables y los contactos en la parte de atrás, con el hijo del tranviario. Y esta sociedad policlasista expresaba la certeza, entre comillas, del proyecto priista. Ahí está, huevones, aunque no les quiera, y a pesar de todos los pinches autoritarios, aquí está, les estamos haciendo patria gratis, ¿no? El autoritarismo estatal era denso. No solo se habría de expresar virulentamente en cosas como la represión, sino la tónica estatal de responde a toda petición social de entrada con negación y represión. No conceder, no sentarse a discutir, no analizar las demandas, era la tónica común del aparato del Estado, ¿sí? No hay nada que aceptar, nadie tiene razón fuera de este aparato estatal. Luis XV, ¿no? El Estado no solo eran ellos, sino que además eran omnipotentes poseedores del derecho de Estado y la razón de Estado. La razón de Estado porfiriana estaba ahí. Era yo mando, no estén chingando, ¿no? Y se expresaba como un monstruo asomando de todos los resquicios de la vida cotidiana. Censura absoluta, mediática. No había apenas hoyos informativos en la comunicación mexicana. Radio, televisión, prensa, recibían órdenes del teléfono amarillo que estaba en el despacho del director, y órdenes de qué contar, cómo enfocar la noticia. Represión cultural no es accidental, hombre. Para poder ver la Dolce Vita en el 68 había que verla en el Cineclub de Ciencias, y con el riesgo de que llegaran los del Muro con botellas de ácido sulfúrico a arrojarlas a los pacíficos, entre comillas, observadores que estábamos fascinados, no por los contenidos ideológicos de 8:30, sino por la posibilidad de ver más nalga que de costumbre. Las agresiones a las minifalderas, puro pinche siglo XIX chafa, ¿no? La censura cultural. Leíamos a Marx o a Engels forrado de papel periódico. O sea, lo podías comprar en algunas librerías, lo podías comprar en el Instituto de Relaciones Mexicano-Soviéticas, pero lo forrabas con ovaciones para andarlo leyendo en la calle.
el artículo 123 y el bis campeaban sobre nosotros, estableciendo derechos de opinión. Podías ir a la cárcel por lo que pensabas, no por lo que hacías. Eran recientes las terribles represiones al movimiento magisterial, al movimiento ferrocarrilero, a la del ferrocarrilero tremenda, ¿sí? De una barbarie, de una intensidad, de una virulencia antidemocrática digna de cualquier dictadura, de cualquier país chafa, desde la perspectiva de entonces sudamericano. Las represiones a los telefonistas, las represiones a los choferes, las represiones a todas las breves emergencias en el movimiento obrero, un movimiento laboral que se habían gestado en la década de los 50 y en el principio de los 60. Entonces, el pesado Estado mexicano, el de si te atracan en la calle no llames a la policía porque te van a atracar 2 veces, cosa que a veces parece que sigue siendo una verdad relativa en la gran mayoría de las ciudades de la República, estaban ahí. El de ni se te ocurre ir a un juicio, pues ¿qué son los juicios? ¿No? La posibilidad del derecho. No, los estudiantes de derecho vivían en una especie de cornucopia hegeliana, ¿no? Porque el derecho realmente existente que se practicaba era el derecho de la mordida, del favor, de la negociación, ¿sí? Del cochupo. Vivíamos en una sociedad con poco oxígeno en términos de libertades sociales, libertades civiles, libertad de pensamiento. Había ahí destellos, podías dar conferencias prácticamente sobre lo que se te ocurriera, ¿sí? Y podías asistir a esas conferencias teniendo cuidado de que no fuera a aparecer el muro en una de ellas rompiendo los vidrios de la puerta, pero en general general había un espacio. México se caracterizaba por una política exterior aparentemente más progresista que la de otros países, pues era muy chistosa, daban ganas de salir a la calle diciendo: señor presidente, aplíquenos a los mexicanos la política exterior, porque era un contrasentido. A más progresista la política exterior, más reaccionaria la política interior. Díaz Ordaz era una buena ejemplificación de este autoritarismo, ¿no? Un tipo pervertido al máximo en la lógica del poder priista. Tenía 10 lecciones que se había aprendido a lo largo de los años, que es: hay que ser sumiso hasta que puedes dejar de serlo. Cuando puedes dejar de ser sumiso, dedícate a chingarte a los nuevos sumisos. Autoritario hasta la pérdida de sentido, pues, ¿no? Conspirativista. Todo político priista de los 60s vivía en un pinche delirio conspirativista. Parecían sacados de una secta masónica del siglo XVII. Pues me está chingando no sé quién, quiere el otro y lo de acá. Porque habían vivido la política así, como el arte de las continuas conspiraciones entre ellos, para, utilizando las contradicciones que generaba la sociedad, subir un escalón, bajar 2, recibir la mirada sonriente del jefe máximo. El verticalismo de la sociedad mexicana del 68 era pasmoso, ¿no? Descendía como una cuchilla hasta los últimos niveles de la sociedad. Culturalmente era una sociedad donde de veras se habían impuesto, en términos de la reflexión social popular, cosas como: el que no tranza no avanza, o tu papá es funcionario, qué pendejo si no es rico, porque si eras funcionario el derecho a enriquecerte fraudulentamente estaba garantizado y tenías que ser muy tonto si no lo ejercías, ¿sí? Pero en este ambiente el magma estudiantil 68ero tenía de todo, y el todo era una inmensa mayoría que estaba pensando si valía la pena seguir conservando sus amores con Juanita para tener luego a Rabolito y a Raquelita y jalar el carro en el súper, que era el nivel máximo del progreso. No Fittipaldi, sino el carrito del súper, ¿no? La noción de aventura estaba prácticamente negada. Lo más cercano a aventura era tener un tío que iba una vez al mes a Houston y ahí comprar papel higiénico
No sé por qué, porque de veras la diferencia entre el papel higiénico de Houston y el mexicano no era notable. Se la dice un consumidor de papel higiénico desde los años 50. Pero aún así, ¿sí? La sombra de la prepotencia norteamericana en términos de consumo culturales, pues ahí estaba, ¿no? Y en medio de ese magma profundamente despolitizado, había una sociedad resistente, sí la había. En la ciudad universitaria debíamos ser 300, 400 los rojos. Éramos militantes de los partidos de izquierda, a la izquierda del Partido Comunista, todas las variantes, maoístas, trotskistas, anarquistas, prochinos de Mao Zedong o prochinos de Lin Piao, en pequeños núcleos muy sectarios, en continuo pleito interno, en el cual los debates sobre si Trotsky le había cagado o le había cagado Stalin en 1923 eran debates de profundidad ideológica, donde te dividía cualquier cosa, donde cuando entrabas a un salón de clase lo primero que hacías era mirar y decir, no, aquel es anarquista, no, son cristianos socialistas abusados, no, y aquel, no, aquel es tira, bueno, menos mal, había uno que era claramente algo, ¿no? Y la disputa ideológica en torno a una revolución teórica que era absolutamente teórica, iluminada por los ecos continuos que la revolución rusa había expandido y que la revolución cubana había revivido como gasolina en agua. La revolución cubana era lo posible, lo cercano, y entonces, bueno, los modelos. Brillaba en algunos de estos sectores las tesis del proletariado sin cabeza, de revueltas, quizá el libro peor escrito en la historia de revueltas y el más metafísico de todos ellos, pero no por ello menos estimable, porque Revueltas era estimable en el cenáculo de la izquierda. Y sí, era una izquierda alimentada de consumo cultural. Éramos los que íbamos al Cine Club de Ciencias a ver 8:30. Éramos los que habíamos visto la batalla de Argel cuando se estrenó en los cines. No se olvide, si alguno de ustedes que está aquí lo vivió, de que a la salida en la función de la noche de la batalla de Argel salimos aullando como mujeres argelinas y encontramos a 300 granaderos enfrente que nos estaban esperando por si acaso intentábamos imitar en algo fuera de aullar como mujeres argelinas, ¿no? A los combatientes del FLN. Sensación de por sí notable, ¿no? Sales de un cine y sí, te encuentras la personificación del enemigo, además muy precisa y muy exacta. Esta izquierda militante, muy reducida en número, muy alimentada culturalmente, afortunadamente, porque esa izquierda era una izquierda culta, cosa que perdimos en los siguientes años, donde la izquierda era menos culta, era lectora furibunda. Éramos apasionados del boom latinoamericano. Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, Onetti, Benedetti, Roa Bastos, devorábamos. Y sí, devorábamos también a Lenin y a Engels envuelto en papel periódico, pero sobre todo Roque Dalton, a través del boom que se vivía en esos momentos de la editorial española, la editorial argentina pregolpe y la llegada a México en grandes cantidades de libros cubanos muy baratos. Era una izquierda alimentada también por la trova, las canciones, el movimiento del nuevo canto que recorría al calor de la Revolución Cubana los países, alimentada por el cine, desde luego, ¿no? La reseña de Acapulco siempre tenía 5 infiltrados de izquierda y podías ver a Bagda, ¿no? Baja, y podías ver una serie de películas europeas, sobre todo cine italiano, el cine italiano de izquierda, Un ciudadano a prueba de toda sospecha, el caso Mattei,
El escándalo de Monicelli, fascinante. Y tenía sentido el humor, la izquierda estudiantil de los años 60, quizá porque reaccionaba a la izquierda previa a la suya, la izquierda estalinista mexicana, que no tenía ningún pinche sentido del humor, ¿sí? Y que te decían cosas como: ¿están ustedes leyendo ciencia ficción? Eso es escapismo. Y tú les pintabas un violín. Si esos güeyes no entendían que la liberación estaba en la ciencia ficción, pues no entendían nada. Y hacíamos cosas horribles, como suspendíamos un círculo de estudio sobre el quehacer de Lenin para irnos a jugar voleibol con unas gringas que bebían enfrente, ¿no? Y éramos heréticos y eclécticos, bastante heréticos afortunadamente, porque esto le daría al movimiento una profunda flexibilidad táctica que una izquierda rígida no podía haberle dado al movimiento de 68. Y entonces, ¿de dónde una cadena de contradicciones menores generó una explosión de ese tamaño? Y cuando digo explosión de ese tamaño, la huelga del 68, la huelga estudiantil, conmovió hasta las raíces más profundas la estructura de este país. En esta ciudad volcó a la calle y sobre todo al interior de millones de hogares un debate, una discusión, una manera de ver el mundo, una confrontación contra el Estado autoritario priista. Confrontación de a de veras, protagonizada por cientos de miles de estudiantes y sus familias, que se fueron lentamente sumando, porque una de las primeras batallas fue ganar a las familias. No les quiero contar, las compañeras, sobre todo las mujeres del movimiento, tuvieron primero que librar una batalla casera de por qué mis hermanos sí pueden ir a la manifestación y yo no. Con un padre de Michoacán, un padre de Hidalgo, con plena estructura paternal tradicional, tú diciendo: ¿por qué eres mujer? Puta. Y escaparse, brincarse por las ventanas para poder ir a pintar de noche. Nosotros tenemos una brigada de pintores, de compañeros de Prepa 1 y Prepa 6, que pintábamos guantabardas, se nos aparecía en la Ciudad de México, y la que formaban parte 3 mujeres. Esas 3 compañeras salían por las ventanas de su casa para ir a pintar en las noches, ¿sí? Este fenómeno, ¿cómo genera la explosión? Si pasa la cadena tradicional de narrativa del 68, descubrirás que, bueno, el conflicto en la Ciudadela, pues no era nada del otro mundo, era uno de esos que se daban frecuentemente, peleas de barrio por confrontaciones interescolares de odios apaches absurdos entre los de la prepa de la esquina y los de la prepa de la otra esquina, porque una vez había pasado uno y les escupió en la puerta de su escuela, entonces ofensa suprema, ¿no? No daba para tal. Y el despliegue represivo dentro de la lógica autoritaria fue el esperable. El aparato del Estado reaccionaba una y otra vez así ante todo lo que no entendía, no comprendía o pensaba que se les podía salir de las manos, o formaba parte de su paranoia. Alguien está moviendo a los estudiantes de la Ocho Terena, seguro que es Echeverría, para lograr chingarse a Díaz Ordaz, porque Díaz Ordaz y entonces Corona del Rosal, pinches paranoicos de mierda, vivían en la conspiración y medían el mundo en términos de conspiración. Y luego la cadena, la reacción de estudiantes del Politécnico en una manifestación jolgoriosa, no daba para mucho políticamente, desbordando a las estructuras de control de las sociedades de alumnos del propio Politécnico, que estaban cuadradas con el aparato estatal, ¿sí? Y la extraña coincidencia de que era 26 de julio y los rojos, los 5,000 que había en el Valle de México, habíamos salido a hacer peregrinación ritual, que era día de la San Revolución Cubana, pues íbamos a desfilar en San Revolución Cubana. Y entonces de repente nos vimos envueltos en un choque en el centro de la Ciudad de México, en que los granaderos, como siempre, primero pegaban, luego preguntaban: ¿y usted vino aquí por la manifestación del Poli? Y entonces chingadazo. O usted vino aquí porque es adicto a la Revolución Cubana, y entonces chingadazo. O usted estaba comprando una paleta Mimi, y chingadazo. Pues no, primero daban, luego preguntaban.
Y entonces de repente se crea este fermento de represión. Y este movimiento social masivamente despolitizado, apático, reacciona virulentamente agredido por esta situación. Hay grandes discusiones en los arqueólogos del 68 sobre quién fue el primer muerto. El primer muerto que yo recuerdo es un estudiante de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Poli, la ESCA, que estaba lamentablemente comiendo una torta en las cercanías del Zócalo hacia el barrio universitario de Donceles, y que fue apaleado por un granadero. No sé si porque insultó al granadero o porque el granadero se quería comer la torta y el otro no se la dio. El caso es que le pegó un golpe mal dado en la base del cráneo y le fracturó el cráneo. Y entonces lo terrible es que este primer muerto fue registrado como haber muerto por haber comido una torta envenenada, con lo cual se chingaban al taquero, al compañero asesinado y a todos nosotros por mentirosos. La reacción visceral, todo el mundo sabía que el muerto traía rota el cráneo por un golpe de culata o de tolete en la espalda. Generaba una reacción visceral. Y la respuesta en Prepa 1, Prepa 3, en la zona de los choques, donde se fueron a refugiar o nos fuimos a refugiar en aquel momento los golpeados de la manifestación dual reprimida, provocó y generó una cadena de choques que rápidamente el Estado decidió apagar a toda velocidad por los métodos que conocía, desbordado. Cuando recibió como reacción algunas bombas molotov y autobuses incendiados para parar los granaderos, metió al ejército, delirante, y se produjo el bazucazo. Y a partir de ahí todo cambió, porque el bazucazo significó es contra nosotros y creó el nosotros. Y entonces en las asambleas de las escuelas iba apareciendo la combinación entre el estudiante habitualmente apático y el politizado, iba generando un debate. Y el movimiento tuvo la virtud de haber aprendido del movimiento del 66 una lógica asamblearia. Y la lógica asamblearia es: la asamblea manda, y la mayoría de la asamblea manda totalmente. Y empezaron a producirse las asambleas. En el caso nuestro, en Ciencias Políticas, en UNAM, llevábamos ya en huelga 3 días antes de empezar el movimiento, porque éramos una facultad bastante politizada, demandando la salida de la cárcel de Demetrio Vallejo y los presos políticos que existían de los movimientos sociales previos. Pero asistimos con sorpresa a las asambleas que se fueron generando a lo largo y ancho de toda la universidad. Primero, claro, nuestros camaradas de Economía, que era la otra facultad politizada, donde la huelga fue votada por aclamación. Luego, Filosofía, pues desde luego. Pero, caray, de repente alguien dijo: está en asamblea Medicina. Y salimos de los patios de Ciencias Políticas, cruzamos los jardines de la universidad y avanzamos, porque el sistema era: cada asamblea que terminaba y votaba la huelga, mandaba brigadas o emisarios a las otras escuelas de la universidad a informar y agitar, diciendo: nosotros ya declaramos la huelga. Y de repente ves salir 3,000 jóvenes con batas blancas en masa sobre los jardines de las islas universitarias diciendo: huelga, huelga, huelga. Y entonces sí, el mundo había cambiado, porque después se fue la huelga de arquitectura, minutos después se fue la huelga de psicología, minutos después estaba en huelga de derecho. Tú los veías así como el rabo del ojo: estos seguro quieren vacaciones extras o qué rollo. Había una profunda desconfianza sobre la probidad moral de los estudiantes de derecho, ¿no? Pero, ¿y servicio social? ¿A qué horas? Y las enfermeras, ¡wow! Y contaduría se fue a la huelga, y ciencias químicas se fue a la huelga, con 4 votos ganaron la huelga en ciencias químicas, ¿sí? Y tengo la impresión de que fue porque mi amigo el rompecoches votó 2 veces, con una mano y luego con la otra, porque tengo dificultades para ganar una. Y de repente la universidad entera está en huelga.
y las preparatorias, y el Politécnico, y Chapingo, y las normales, y el programa surge de abajo hacia arriba. Recuerdo muy bien a Mario Núñez, muy agitado, venir a decirme: hay un golpe de Estado, acaban de bazuquear la puerta de Prepa 1, mi alma mater. ¿Y alguien estaba detrás de la puerta? Nunca lo sabríamos, había huellas de sangre, pero nunca se conoció si había alguien detrás de la puerta en el momento del bazucazo. Meterle un bazucazo a la puerta de una escuela, pues eso te da idea del nivel de paranoia estatal, ¿no? ¿Sí? De enfermedad autoritaria, ¿no? Y el golpe de Estado está en el poder. Y yo digo: no mames, el golpe de Estado está en el poder desde hace 50 años, ¿no? Déjate de historia, el ejército va a cumplir designio presidencial. No hay, pero claro, en aquella época los golpes de Estado de las dictaduras latinoamericanas los veíamos con pavor. Pues están en el poder, hombre, ¿qué te inquietas? Ves a Díaz Ordaz más progresista que a Stroessner, ¿no? Pero ahí está la huelga y surge el programa. Y el programa es una especie de merequetengue, el programa de los 6 puntos. Lo impulsa el Partido Comunista, la CENED, algunos de cuyos cuadros políticos formaban parte de esta magma de la izquierda estudiantil y que siempre tenían programas. Lo que pasa es que sus programas se movían generalmente en el vacío y ahora de repente encuentran un movimiento de masas que era, pues, deslinde de responsabilidades, destitución de Cueto, de Frías, de los jefes de los cuerpos policíacos que habían sido particularmente represivos, abolición del 141 bis, el 145 y el 145 bis, artículos que hasta se me olvidan qué número tenían porque eran pinchísimos, que tipificaban los delitos de opinión, ni más ni menos, y libertad de presos políticos. Y es curioso que prendiera libertad de presos políticos, porque el primer mes de huelga tuvimos que dedicarlo a explicarle al movimiento estudiantil quién era Demetrio Vallejo, cuya memoria histórica estaba más o menos perdida, de qué presos políticos hablábamos. Pero resulta que en los primeros días del movimiento vienen las primeras detenciones masivas, ¿sí?, en general de un grupo del Partido Comunista, de jóvenes del Partido Comunista, y entonces ya eran nuestros presos políticos, ya no era tan difícil explicar la voluntad. Y se genera un programa, pues, antiautoritario. El movimiento estudiantil no pedía nada para sí mismo, no pedía boletos de camión gratis, no pedía mayor presupuesto para sus escuelas, no pedía pases automáticos, pedía libertades civiles básicas y deslinde de responsabilidades de aquellos que habían ordenado disparar, golpear y reprimir a las comunidades estudiantiles. Y el salto político fue impresionante. En días, la tímida asamblea medio fresa de ciencias políticas se volvió una asamblea aguerrida. La conciencia evoluciona a saltos, compañero. Un día de huelga enseña lo que 3 años de reflexiones ideológicas profundas. Un día de crisis familiar te hace aprender lo que nunca habías aprendido sobre la estructura jerárquica autoritaria de la familia. Y la gente aprendió a toda velocidad. Pero además su aprendizaje del movimiento estudiantil fue maravilloso, fue hacia adentro y hacia afuera, porque la otra gran virtud del movimiento estudiantil, la primera es su estructura asamblearia, democrática. Era imposible infiltrarlo así. Los éxitos que había tenido el aparato estatal en generaciones anteriores para infiltrar los movimientos estudiantiles es porque tenían estructuras cupulares. ¿Cómo demonios infiltras una asamblea o cómo infiltras un Consejo Nacional de Huelga de 300 compañeros al que si puedes meter 6 o 7 como metieron precisamente, pues no tiene ninguna influencia? Y porque además eran delegados revocables. O sea, el Consejo funcionaba con delegados de la asamblea de cada facultad, que si no te gustaba lo que habían dicho en el Consejo, lo revocabas esa misma tarde y nombrabas a otro. Y había mucha rotación. La segunda gran virtud fueron las brigadas. Las brigadas, que era una experiencia que venía de los movimientos brasileños y que había circulado, los llamaban decenas. Habían circulado mucho y era la posibilidad de hacer pequeños grupos por razones de afinidad
que es lo que le da la mayor consistencia a un grupo activo militante, que empezaron a operar como grupos de agitación y propaganda. Una facultad chica como Ciencias Políticas, donde yo estudiaba entonces, pues llegó a tener con 400 alumnos, llegó a tener fácil 50 brigadas, de 6, de 4, de 8, y cada brigada se hacía con estructuras de afinidad, entre compañeros que se conocían, se querían, estaban de acuerdo. Nomás tenías que registrarte, ponerle un sello a tu bote de colecta y salir a la calle a llevar el mensaje, la propaganda. Y entonces en este proceso el brigadismo irrumpe masivamente. No solo mantiene económicamente al movimiento, que no era muy fácil de mantener. El movimiento necesitaba tinta para los mimeógrafos, algo de comida para las brigadas que comían en las facultades, ¿sí? Porque se colectivizaron todos los comedores de todas las escuelas instantáneamente, y papel para hacer volantes por miles. Y entonces el boteo producía suficiente para que la maquinaria fuera potente. Siempre había dinero de sobra para comprar potel o botes de pintura. Y entonces este camino de dos bocas, pues inmediatamente fortaleció políticamente al movimiento estudiantil, porque al llegar al sectores populares abiertos, mercados, puertas de fábricas, barrios populares, pues recibías la idea de que el autoritarismo no solo te afectaba a ti represivamente como estudiante, sino que el autoritarismo caía como una mancha de sombra sobre el conjunto de la sociedad mexicana. La injusticia, las injusticias. Y esto crea un reciclo de retroalimentación del movimiento estudiantil muy potente y un avance ideológico notable de las grandes masas estudiantiles. Yo registré en un libro una parte del anecdotario que me atraía mucho, porque las historias se hacen con anecdotarios que sean significativos, y registré un montón de anécdotas desde cómo se socializó el comedor de Ciencias Políticas, cómo de una manera muy machista se le encargó a una compañera que no sabía cocinar, pero era mujer, con lo cual comimos papas hervidas sin sal durante 3 días, hasta que el comité reunió la asamblea revocó el nombramiento y nombró a un compañero que no quería ser cocinero, pero sí sabía cocinar, con lo cual las papas de la siguiente semana estaban acompañadas por huevos y tenían sal chinga, ¿sí? Lo cual era fundamental, porque recibíamos donaciones de sacos de papas del mercado de Mixcoac. Una brigada de agitación llegaba en la mañana, hacía ronda de agitación, se subía encima de los puestos, y los locatarios colaboraban con el movimiento con donaciones de comida. Vivíamos relativamente bien en políticas, pero en Chapingo comían a toda madre, era la pinche envidia, porque tenían ya una estructura de internado con comedor de calidad y había cocineros buenos, y entonces la ilusión de los de Ciencias Políticas era que te mandaran de comisión a Chapingo a la hora de la comida. Vivimos todo tipo de iniciativas, compañeros que viajaron a Estados Unidos a recorrer universidades latinoamericanas, círculos de investigación y estudio, debates, sesiones de cineclubcito, porque no daba para mucho en Ciencias Políticas, no teníamos un auditorio de veras, reuniones de discusión, círculos de poesía y la vitalidad enorme del día a día del movimiento. El movimiento generó, además, un continuo de acciones hacia la calle de una gran potencia. Una de las decisiones del Consejo Nacional de Huelga fue lanzar la Noche de la Gran Pinta. Y salieron esa noche, ¿qué me creerán? 2,000 brigadas a pintar en las calles de la Ciudad de México, y pintamos miles de bardas, miles de bardas. A la mañana siguiente me despiertan y me dicen: tienes que ir. Yo era miembro del comité de brigadas de la UNAM, que era una estructura de coordinación, no mandábamos sobre nadie, y me mandan a Prepa 5.
porque había que reparar un tremendo daño. Entonces llego a Prepa 5 a altas horas de la mañana y me encuentro algo así como El ejército de los zombies, la película, los patios centrales de Prepa 5, en los bordes lleno de gente durmiendo, como puro pinche zombie, porque habían estado toda la noche pintando. Y entonces llego y pregunto, ¿quién es el responsable de las brigadas aquí? El compañero Bigotín, me dice. ¿Y dónde está el compañero Bigotín? Ahí. Y hubo que patearlo durante 5 minutos para que abriera un ojo. Y sí, tenía un bigotín así como de Juan Diego. Y le digo, compañero Bigotín, ya ni la chinga. Pues, ¿dónde vienes? Del comité de huelga de brigadas de la universidad. ¿Y qué pedo? Pues que ustedes pintaron. No. Fue decisión de asamblea, ni nos vengan a reclamar. Aquí la asamblea es soberana. Le digo, sí, pero nada, pintamos lo que decidió la asamblea. Bueno, que habían pintado por economía de letras, habían pintado hocicón, que era la manera común de referirte al presidente de la República. Díaz Ordaz, hocicón, ¿no? Y además ya había pasado la declaración de tengo mi mano tendida, y la que nosotros habíamos contestado diciendo a la mano tendida la prueba de la parafina, y habían pintado hocicón, que era una manera de reto al poder, donde yo insulto a ese presidente, hijo de su chingada madre, represivo y asesino, etcétera, hocicón. Pues está toda madre, pero compañero Bigotín, hocicón se escribe con H y con C. El compañero Bigotín reaccionó levemente, palideció y dijo, no mames. Y le digo, a las pruebas me atengo, abran la biblioteca, saquen un diccionario. Entonces, poco a poco ya se iban despertando los zombies y nos rodeaban los zombies. ¿Y qué pasa? ¿Qué hocicón se escribe con H? Van por el diccionario, traen el diccionario, y para mi mala suerte en un diccionario chafa que no tenía la palabra hocicón. Y entonces le digo, a ver, busquen, ¿estamos de acuerdo en que hocicón viene de hocico? Sí, busquen hocico. El lector lee y dice, en la madre. ¿Cuántas bardas pintaron, compañero Bigotín? Se saca a cálculo chico 2000. Y les digo, pues componiendo, porque esta es una afrenta. Los universitarios son unos salvajes y unos pinches incultos que no tienen básicamente ni las mínimas nociones de ortografía. Puta madre, los zombies iban palideciendo conforme iban recibiendo el mensaje, ¿no? Ya tenía alrededor mío un centenar de zombies. Pero el compañero Bigotín era un viejo cuadro de la izquierda, era muy ejecutivo, dijo, compañeros, en pie de lucha, y se alzaron los pinches zombies ahí, agarren los botes de pintura, y agarraron los botes de pintura, a la calle. ¿Cómo es? Con H y con C, Bigotín, ¿sí? O, sí, con... Puta madre. Y salieron a la calle. Como verán, es una anécdota ilustrativa. No se dieron muchos como esa. En general el movimiento pintaba con gran alegría y con gran habilidad. Los compañeros de San Carlos hacían maravillas. Hicieron unos esténciles gloriosos con los cuales apoyabas en la pared, metías el spray, retirabas y ahí estaba. Pero además las técnicas, los de veterinaria imprimían mensajes en el rapado de los perros. Entonces todos los perros callejeros que tenían en veterinaria, se decretó la moratoria, ya no se mataban perros en veterinaria, porque los perros son de los nuestros y no de los de ellos, pero entonces se les rapaba con el cepillo cortapelo, se les ponían mensajes a los perros que andaban por ahí por la calle, con mensajes de granadero culero. Nosotros en política recibíamos todos los días al amanecer un Juárez Loreto, que llegaba el compañero chofer, llegaba, nos despertaba, porque eran las 5 de la mañana, y decía, píntenme. Y entonces salía una brigada, lo pintaba y ya se iba a hacer su recorrido normal. Hasta que nos cacharon los granaderos que estaban en el Monumento Obregón, y entonces lo detenían, le borraban las pintadas. Entonces llegó a la mañana siguiente y dijo, pínteme, pero en el techo. Chinga, para que los de los primeros pisos de las casas vieran pasar el mensaje.
Y sí, ese Juárez Loreto circuló hasta poco antes del 2 de octubre, hasta septiembre, cuando la toma de la universidad, circuló pintado en el techo. El movimiento tenía un flujo y un reflujo confrontado con el aparato del Estado, en el choque continuo. El movimiento iba encontrando salidas. El gobierno decía no diálogo y el movimiento estudiantil decía manifestación masiva. Y desplegaban los granaderos, impedían que pasara el Parque Hundido, y el movimiento decía brigadas por todos lados. Y el gobierno decía, bueno, a lo mejor sí diálogo, y nosotros decíamos, vas a ver si no. Y manifestación del silencio, masivamente. 500,000 largo de estudiantes en la calle, 8 horas pasando por Reforma, y en los márgenes las familias solidarizándose con el movimiento, lo cual le daba una base social tremenda ya para esos momentos, ¿no? Y luego con actos represivos, hasta que entramos en la lógica de no, el Estado dice no van a impedir mi Olimpiada, y empieza la represión, primero en el Casco, luego en Zacatenco, la toma de la universidad y en conjunto el repliegue voluntario, a pesar de que las brigadas siguieron funcionando y que la huelga no se levantó hasta el 14 de enero, creo recordar. Después de haber regresado, después de la tregua olímpica a clases, la huelga se mantuvo. ¿Qué produjo? Produjo la profunda politización de una generación entera. Raros son los que no salieron de ahí con el alma curtida y diciendo, bueno, es un duelo entre el aparato del Estado y yo. ¿Cuánto dura? Hasta que los corramos. ¿Sí? Es para siempre. Pero además dejó huellas que mantenían viva esta llama. El movimiento llegó a tener 4,000 detenidos después de la masacre de Tlatelolco, ¿sí? De los cuales 400 permanecieron en cárceles hasta 1 año y medio, 2 años, hasta la primera amnistía en junio del 71. Y esta era una herida abierta. Ahí empezó el principio del fin del autoritarismo priista que tantos años hemos tardado en ver terminar. Pero sin duda, ahí está el origen de la ruptura entre una sociedad y sus patrones. Simultáneamente, el 68 dejó una serie de experiencias y aprendizajes que era no basta con nuestras propias fuerzas. Yo creo que el primer gran aprendizaje del 68 es la militancia, que ya no éramos cientos, sino ya éramos muchos miles. Dijimos, no basta con nuestras propias fuerzas. Y del movimiento estudiantil se desprende un sector, el más radicalizado, hacia formas de lucha guerrillera que fracasarían con costos altísimos en los siguientes años, 3 años, 4 años. Un sector se fue hacia el movimiento campesino y organizó movimientos en Cañeros, en Veracruz, en Sinaloa. Otro sector se fue hacia adentro de las universidades y construyó los sindicatos universitarios. Otro sector se fue hacia el movimiento sindical, a donde yo fui, entre otros muchos, y generamos la primera gran ola de sindicalismo democrático vinculados al STERM, al FAT y al nuevo vallejismo que se produce con la salida de Vallejo de la cárcel. Otro sector se fue hacia las colonias y empezó a desarrollar lo que sería el movimiento urbano popular. Maravillosas experiencias como el cogobierno de arquitectura, trabajando en proyectos de vivienda popular en colonias del sur de la Ciudad de México. Y bueno, fue gestando una especie de ampliación social de la base de lo que había sido el movimiento estudiantil. Hoy es memoria y es memoria viva, y no está mal recordarla, regenerarla, contarla, analizarla, evaluar sus elementos de éxito profundo, evaluar sus elementos de inocencia política que le permitieron al aparato del Estado crearle 2 o 3 trampas donde caímos, lamentablemente. Evaluar sus habilidades tácticas para replegarse y avanzar en el movimiento estudiantil. Pero esto todo, evaluar la gran dosis de epopeya popular que el movimiento estudiantil significó.
Los que hoy nos conservamos en la izquierda, los chaqueteros son otro rollo. Esos güeyes se hubieran dado las nalgas de cualquier manera, hombre, tarde o temprano. Hay una especie de destino manifiesto, que es aquel que nació para dar las nalgas, las terminará dando, no hay manera de que se salve. Pero la inmensa mayoría de los que fuimos activistas en el movimiento estudiantil 68 consideramos la llama sagrada dentro de que aquellos días cambiaron la historia de este país y cambiaron nuestra propia historia. No sé qué más decirles. Fuera de que en aquella época en todas las asambleas se podía fumar, compañeros, lo cual son chingaderas y demuestra que no todo tiempo pasado es peor. Muchas gracias. Este silencio es que ya me puedo ir a fumar, ¿o qué quieren ustedes hacer? ¿Alguna pregunta? Sí. En particular el de Sócrates Amado Campos Lemos. Yo creo que la inmensa mayoría no eran infiltrados, se pandearon ante las primeras sesiones de tortura, los quebraron. Algunos eran claramente, según se han descubierto en los papeles de la Dirección General de Seguridad, eran infiltrados. Nosotros teníamos una en políticas claramente infiltrada, cobraba de la Subsecretaría de Agricultura, no sé qué, y le pasaba informaciones indirectas al equipo de Coronel Rosal, que fue la causa de que fuera detenido Romeo González, porque a la hora de estar brincando la barda de Copilco, cuando entró el ejército, le gritaba: Romeo, Rofero, la falda no me da, y el compañero Romeo se bajó a ayudarle a subirse a la barda de Copilco y le cortaron cartucho ahí los soldados que venían avanzando, y se echó 3 años de cárcel por esta historia. Pero creo que la gran mayoría de los tronados, de los quebrados, de los que luego se volvieron delatores, etcétera, los tronó la tortura después de las primeras detenciones, la gran mayoría. Otros eran evidentemente agentes de diferentes dependencias del aparato estatal. Pero ¿cuál era el papel posible? Pues eran muy pocos. Y en una estructura asamblearia de consejo de huelga, pues tenían muy poco margen de decisión. Podían provocar. La idea de Sócrates de no nos vamos, nos quedamos en el Zócalo. Pues sí, era una provocación, pero al mismo tiempo también provocó que la reacción de sacar las tanquetas al Zócalo al día siguiente del gobierno provocara la reacción de los burócratas volteándose contra la famosa manifestación de desagravio. O sea que tampoco era tan grave. Otra vez de nuevo el problema de los infiltrados. Y bueno, de repente al año siguiente llego a Durango en la toma del Cerro del Mercado y aparece por ahí Yayac Segura, al que no recordaba yo. Y sí, traía mensajes de un comité de huelga nacional inexistente, seguía haciendo su trabajo. Y además regalaba camisas Rimbros muy elegantes, porque los tiras son muy raros, compañeros. Regalaba camisas Rimbros a los compañeros del movimiento que se destacaban. Aquí te traigo una camisita, comprate con una camisita. Pero no eran mayoritarios ni mucho menos. A nivel de soplones, pues sí era fácil infiltrar en una asamblea un soplón. Yo vi actas de mi intervención en asambleas de ciencias políticas registradas por un soplón, pero puta, era tan pendejo que mejor hubieran mandado a otro, porque ni se enteró de lo que discutió la asamblea. El reporte era todo lo contrario de lo que habíamos dicho. Las Olimpiadas, la injerencia de la CIA. Yo creo que la injerencia de la CIA es a través de la propia estructura que tenía, donde tenía como informadores nada menos y nada más que a Díaz Ordaz y al propio Luis Echeverría. Ambos eran informadores de la CIA. Entonces, ¿qué manera tenían de influir en el movimiento, de provocarlo? Prácticamente ninguna. Frente a los movimientos sociales, las estructuras conspirativas tienen poca capacidad de acción, mucha menos de la que parece, sobre todo si son movimientos sociales de una extrema magnitud. La Olimpiada es una presión.
en la lógica mexicana del prestigio del país, en la lógica paranoica de Díaz Ordaz, están haciendo todo esto para fregarme mi Olimpiada. Bueno, serás paranoico de mierda, un movimiento social en el que participa 500,000 de estudiantes para fregarle la Olimpiada, que ni era de él, ¿no? Pero en la lógica perversa del conspirativismo, pues la Olimpiada era una fecha límite, porque en los primeros, y además esta es quizá la clave del miedo que precipita la decisión de la masacre de Tlatelolco, es en los primeros momentos en que empiezan a llegar las delegaciones, el movimiento estudiantil infiltra al COI, al Comité Olímpico Mexicano, y no lo infiltra diciendo vamos a infiltrarlo, no, era natural. Había empleos de traductores, de guías, de choferes de las delegaciones, de acompañantes, y el movimiento estudiantil se filtra, de tal manera que hay una comunicación directa con las delegaciones olímpicas, con los periodistas que están asistiendo a cubrir la Olimpiada. Yo creo que eso todavía los excitó su paranoia más allá de la que ya existía. ¿Cómo se entiende que José Revueltas se echó la culpa del liderazgo del movimiento del 68? Pues no se echó la culpa, decidieron que él era un viejo representativo y decidieron meterlo en la cárcel. Revueltas era una figura bien interesante dentro del movimiento, sobre todo de la Facultad de Filosofía, donde fue activo participante y ahí vivía durante el movimiento del 68, y llevarlo a la cárcel fue uno de los regalos que se dio a sí mismo el aparato del Estado contra un eterno opositor como Pepe Revueltas. Cuando en los juicios le dicen, ¿usted es responsable? Dice, sí, soy responsable. Pero los juicios eran una broma, compañeros. El juicio que llevó a la cárcel a González, no sé si es González Darma o Pepe González Sierra de Políticas, era maravilloso, porque decía, el acusado quemó un tranvía en la esquina de Palma e Isabel la Católica. Como todos ustedes saben, Palma e Isabel la Católica no hacen esquina. Está cabrón haber quemado un tranvía en una esquina. Pero además Isabel no tiene vía. Palma tenía vía, pero Isabel no. Pero además lo quemó a las 6 de la tarde del día 27 de septiembre. Bueno, a esa hora el susodicho culpable estaba en una asamblea y había 3,000 testigos de que estaba en la asamblea porque habló. Entonces había quemado un tranvía en una esquina que no existe, ¿sí? Mientras estaba ¿qué? 8 kilómetros, 12 kilómetros de ahí, con 3,000 testigos. Bueno, fue juzgado y condenado. Los juicios eran una broma. Si hay un documento para ser estudiado por estudiantes de Derecho que quieran hacer una tesis interesante, es el tocho que se llama Los Juicios del 68. Debe estar en prácticamente todas las bibliotecas interesantes que hay en esta ciudad. No sé si el INERM tiene copia, pero debería tenerla. Donde hay cada cosa. El juez MacGregor, vaya personaje de película de Walt Disney, man, capaz de hacer este tipo de cosas con toda la jeta, ¿no? La versión de Guerra agarra de que el movimiento 68 fue una conspiración de 500 intelectuales de izquierda para tirar al gobierno. Bueno, primero no había 500 intelectuales de izquierda en el 68, que no mames, Melenita se pasó de rosca, ¿no? Y luego es la paranoia pura. La comunidad intelectual entró tarde y entró poco al movimiento estudiantil. De hecho, las primeras reacciones de la comunidad estudiantil fueron contra el movimiento 68. Salvador Novo, en contra furibundamente. Yáñez, en contra a matar. Y a favor, pues los casos de Revueltas muy claramente, los casos de Monsiváis muy claramente, de José Agustín, pero bueno, Gerardo de la Torre, que incluso estuvo activo en el movimiento de 68, pero la presencia de intelectuales de izquierda en el sector de la novela, el cine, sería en los años posteriores donde empezaría a sentirse mucho a la intelectualidad de izquierda actuando en sintonía con los movimientos sociales. En el 68 mucho más chiquita la representación de esta comunidad de intelectuales. Estaba Nancy Cárdenas, sí, gran crítica de cine. O sea, había un núcleo,
pero no era un núcleo representativamente mayoritario. Estaba Juan Bañuelos, claro, estaba Enrique González Rojo, pero no era un núcleo mayoritario. La coalición de intelectuales que se formó y que actuó durante el movimiento, donde estaban además Elie de Gortari y una serie de gentes, no era muy masiva, donde estaba también Eberto Castillo junto con la coalición de profesores. Otra vez el profesorado tardó en entrar en el movimiento 68 y no entró muy masivamente. Sería después, en los años posteriores, donde los sindicatos universitarios le dieron mayor poder y politización al movimiento magisterial en las universidades. Surgieron de la Prepa 1 los primeros elementos del pliego petitorio, por mi madre bohemios que no, porque yo estaba ahí. Una vez que estalló el paro, 27, 28 y 29. Vaya usted a saber si es posible, porque los primeros elementos del pliego petitorio eran los elementos del pliego de la CNED, que fueron aumentados y corregidos y cambiados. Yo creo que el cambio más importante es haber añadido libertad a presos políticos, como el punto 6. Pero es posible que se hayan empezado a popularizar. De cualquier manera, la primera asamblea del Consejo que los adopta sería hasta el 28 o el 29, no tengo la cifra exacta. La Revolución Mexicana y los estudiantes. Los de la izquierda éramos un sectario muy pendejo, muy pendejo. Pensábamos que la Revolución Mexicana, en términos generales, con una lectura marxista bastante primaria, había sido una revolución burguesa y no daba pa' más, y ni Villa ni Zapata. Y es por eso, porque las imágenes de Villa y de Zapata no aparecen en las manifestaciones estudiantiles al principio del movimiento. Curiosamente, aparecen algunas imágenes de Morelos, ¿sí? Y aparecen imágenes de Rubén Jaramillo, que era considerado como el asesinado más reciente, heredero del zapatismo. Pero van a tardar. El culto de izquierda, muy sólido y muy fundamentado, es post-68, a Zapata y a Villa. Y es el culto que provoca una pregunta que es: ¿y nosotros dónde chingados venimos? ¿Qué venimos de Ho Chi Minh y venimos desde Vietnam nadando? ¿Qué pedo? ¿No? Es la pregunta de una parte de mi generación, la mía, por ejemplo, que es ¿de dónde venimos? ¿En quién me reconozco como parte del pasado? Y la recuperación de la historia de México, y en particular del ala izquierda de la Revolución Mexicana, Zapata Villa, ¿sí? Es post-68era y muy fuerte, porque a partir de los 70 las imágenes de Zapata y Villa vuelven a inundar a los movimientos sociales. Éramos muy sectarios, ni modo. Es una enfermedad que se corrige con el tiempo. ¿Cómo se vivió el regreso a clases después del 2 de octubre? Bueno, el regreso a clases no se produce después del 2 de octubre, se produce al terminar las Olimpiadas. El ejército devuelve las universidades, podemos volverlas a ocupar, y no se regresa a clases, se mantiene la huelga hasta creo que es el 14 de diciembre, el 4 de diciembre, ya la memoria no me da, cuando se vota el levantamiento general de la huelga. ¿Qué opinión merece la Plaza Despota? No la quise leer en su tiempo porque me pareció que era una versión gubernamentalista, entonces dije, no la leo, ching su madre, y a la fecha no la he leído. Fondo de Cultura INERM, colaboraciones, sí, estamos haciendo varias cosas juntos y vamos a seguirlas haciendo. El regreso a clases, puta madre, un cementerio aquello. El 4 de diciembre, el 5 de diciembre, que de repente llegabas a clases y decías, en la facultad tenemos 4 presos políticos del movimiento y un desaparecido, que nunca se supo qué demonios pasó con este compañero. Y normalidad de clases. Y entonces mi profesora de sociología de aquella época, Cecilia Diamant, llegó. En políticas estudiamos en salones de anfiteatro, y
llegó y dijo, bueno, ahora ya que se calmaron, ya están calmaditos, ya se acabó esta parranda, y yo no resistí, bajé brincando las sillas de paleta para estrangularla y casi lo logro, a no ser que David Cortés, mejor conocido como el Ruso, y José Vicente Anaya, hoy poeta, que eran grandotes, me agarraron y me salvaron del magistericidio que estaba a punto de cometer con la singular alegría me cae de madre. Y yo en ese momento dejé la universidad, no volví. ¿Se puede hablar de guerrilla urbana después del 2 de octubre? Sí, bueno, ya en la incubadora de los núcleos de resistencia hay grupos que plantearon el tema de la guerrilla urbana. Y acaba de salir el libro de Fritz Glockner, tiene días sobre los movimientos armados en México, pero además afuera hay una exhibición de títulos muy ilustrativos de algunas de las corrientes que dieron lucha armada después de 68. Eberto Castillo, pues una figura extremadamente respetable por todo el mundo, ¿no? Era famoso porque había inventado cosas. Nunca nadie, los de ciencias humanidades, no sabemos qué chingados había inventado Eberto Castillo. Sí, pero ¿qué chingados era eso? Pues nadie sabía, ¿no? Era un sistema de aislamiento, ¿no? Vaya usted a saber, era así, para hacer techos. Bueno, pues eso había inventado Alberto Castillo. Pero tenía prestigio por honesto, por defensor de derechos civiles y porque había formado parte de la coalición. Entonces fueron con él a fregárselo con todo. De tal manera que la represión personalizada sobre Alberto Castillo lo volvió uno de los personajes entrañables del movimiento estudiantil. Gutiérrez Barrios. Pues ahí está el libro de Fabricio Mejía Madrid, que lo cuenta todo sobre Gutiérrez Barrios. Es una novela, pero es una exploración de este oscurísimo personaje a cargo de la Dirección General de Seguridad, ejecutor de todos los maestros, creador de las salas de tortura arriba de su oficina. Elena Garro estaba loquita, compañeros, estaba muy pirañas, se le había ido el pinche tren, gacho. Sus relaciones con Octavio Paz la habían dejado muy dañada. Si a mí casi me dejan entendido las relaciones con Octavio Paz, que intentó que me corrieran 20 veces de la dirección de la revista Siempre, yo me imagino vivir con él, ¿no? Estaba muy dañada, porque si ves la historia de cómo llega a denunciar la injerencia de los conspiradores en el movimiento 68, pues es pinche pura novela de paranoia absoluta, perdida, ¿no? Que se reúnen en casa y daban nombres, delatando a viejos amigos y compañeros. No, ¿saben qué? Es lo que pasa con gente como Vargas Llosa. Hay que leer sus novelas, no hay que pelarlos, ni ponerlos en ningún lugar que se parezca a un altar. Son muy feos en la realidad. Sus novelas están muy bien. Muchas gracias, ha sido un placer. Gobierno de México.